Bueno, entonces nos habíamos quedado en este ejemplo. Vamos a probar que esta sumatoria pues es verdad, es decir, que si yo sumo los primeros n números, eso me da n por n más 1 sobre 2. Para probar eso, esto se prueba por inducción, ¿cierto? Y lo que tendríamos que hacer nosotros es probar un caso base. En general, nosotros no tenemos siempre la fórmula, es decir, muchas veces nosotros lo que queremos es hallar la fórmula y no sabemos. Por eso suele ser recomendable que cuando no tenemos la fórmula y vamos a hacer una prueba por inducción, probemos varios casos. Es decir, no solo probar el caso base, o sea, el paso base, sino probar para n igual 0, 1, 2, 3. Porque imagínense que ustedes fueran tan de malas de que prueban el caso base y el caso base se cumple, es decir, para n igual 0, se cumpliera, perfecto. Y resulta que luego se tiran a probar de una vez que si se cumple para un n arbitrario, se cumple para el siguiente. ¿Qué pasaría? Imagínense que, por ejemplo, esto se dañara para n igual a 10. ¿Sí? Por ejemplo, se dañara para n igual a 10, que funcionara para el 0, para el 1, para el 2, para el 3, para el 4, para el 5, para el 6, para el 7, para el 8, para el 9, pero en el 10 no funcionara. Y ustedes dirán, pero es que eso es muy poco probable. De hecho, no tanto. Hay varias conjeturas que son sobre los números naturales, que hoy en día no han podido ser probadas, porque primero tienen una gran dificultad, o sea, la verdad tienen una gran dificultad en ser probadas, y no solo el hecho de que tengan gran dificultad en ser probadas, sino que hasta ahora cumplen todos los casos hasta donde el computador nos deja. Sin embargo, que cumplan todos los casos hasta donde los computadores dejan no significa que se cumplan. Recuerden que una demostración es general. Es decir, esto se cumple para todos los números naturales sin importar el n que le pongan aquí. Es decir, para los infinitos números naturales esta propiedad se cumple. Por ejemplo, la conjetura de Goldbach es una que no ha podido ser probada y que hoy en día tiene muchísimos casos en los que se comprueba, ¿sí? Hasta donde han llegado los computadores siempre se puede, pero pues no necesariamente tiene por qué ser así, ¿no? Eso entonces tiene su ciencia, porque puede que el número en el que deje de cumplirse la propiedad sea tan grande que los computadores no lleguen a él, ¿sí? Pero pues nosotros no podemos garantizar nada. Uno tiene que demostrarlo en general o la demostración no es correcta, ¿sí? Entonces lo que les digo, lo ideal es probar algunos casos. En este caso yo les estoy dando la fórmula, entonces pues es conveniente empezar desde cero, ¿cierto? Desde uno que ya dijimos. Y pues no es necesario hacer muchos más casos, podríamos hacer el caso de n igual 1 y n igual 2. Entonces, por ejemplo, hacemos primero la demostración por inducción. Entonces, cuando uno va a demostrar por inducción, pues uno dice demostración, y como hacíamos con reducción al absurdo, afirmamos que vamos a demostrar por inducción. ¿Sí? Entonces, cuando uno afirma que va a demostrar por inducción, empieza por el caso base. Entonces, paso base. ¿Sí? Paso base. Veamos que recuerden que nosotros habíamos dicho que tenemos que ver que S de 0 es cierta. En este caso, ya también habíamos mencionado, tenemos que ver que S de 1 es cierto. ¿Cierto? Entonces, en efecto, pues la sumatoria desde i igual a 1 hasta 1 de i es 1, ¿cierto? Porque pues es el 1, ¿no? Pero el 1 también se puede escribir como, se puede escribir como 1 por 1 más 1. Bueno, aquí lo voy a hacer un poquito más paso a paso. Sí, pero esto es solo como por complacer aquí a los matemáticos. Y aquí tendríamos la fórmula. Entonces pueden ver que efectivamente se cumple que cuando n es igual a 1, la fórmula se cumple. ¿Sí? Porque miren que tiene la misma forma y estructura de lo que habíamos mencionado acá. Entonces ya probamos el paso base. Listo, con el paso base queremos probar ya la parte inductiva de la demostración, que a eso le llamamos el paso inductivo. Entonces vamos a ver, aquí ya está el paso base, y entonces vamos a probar el paso inductivo. Entonces paso inductivo, voy a cambiar de color, vamos a hacerlo con este, paso inductivo. Entonces supongamos, bueno, más bien,
Empecemos aquí. Sea n un número natural. Sí, ok. Supongamos que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i es n por n más 1 sobre 2. Veamos que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n más 1, miren, este era el paso en el que estamos en n. Vamos a ver que si se cumple esto, cuando yo tomo n más 1, se tiene que cumplir para n más 1. Y decir que se cumple para n más 1 en la fórmula, ¿cómo nos queda? Nos queda n más 1, ¿sí? Porque miren que se reemplaza aquí la n, o sea, lo que viene aquí arriba. En este caso ya lo que viene aquí arriba es n más 1, se reemplaza. Y lo mismo, aquí se reemplaza n más 1. O sea que como lo que viene aquí arriba es n más 1, nos va a quedar n más 2 sobre 2. Esto es lo que queremos probar. Ojo, miren, la suposición que hacemos es que se cumple para n. Y queremos probar que esto es cierto. ¿Bien ahí? Listo. Entonces vamos a probar. Voy a borrar aquí esto un momento. Aquí voy a borrar esto. Estén pendientes ahí de cómo llevamos el orden. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a probar eso. Voy a seguir de aquí para abajo. Entonces, miren, generalmente en este tipo de pruebas se escribe en efecto, ya que, miren pues lo que hacemos aquí. Cogemos la sumatoria desde i igual a 1 hasta n más 1 de i. Pero miren que nosotros lo que podemos hacer es tomar el último término y separarlo de la suma. Es decir, hacer lo siguiente, n más 1. ¿Sí ven? Recuerden que esa sumatoria, lo voy a escribir por aquí, como así. Miren que cuando yo hago una sumatoria de algo, por ejemplo en este caso la sumatoria es de i igual 1 hasta n más 1, pues es lo mismo de i. Es lo mismo que 1 más 2 más 3 más hasta n más 1. ¿Sí ven? Ojo, como un solo numerito. Entonces miren que lo que yo estoy haciendo es tomar separarlo, como pueden ver acá, ¿sí? Y el otro sí lo escribo común y corriente, como la suma, pero miren que ya solo hasta n de i. Perfecto. Entonces ya fuimos capaces de escribir esa sumatoria de esta manera. Miren que lo que yo ya sé, o sea, la suposición que yo hago es que esto es verdad. Como yo asumo que esto es verdad, puedo reemplazar esa sumatoria acá. Miren que eso como me queda entonces. Me quedaría n más 1 más, y esta sumatoria ya no la reemplazo como esta sumatoria, sino que escribo n por n más 1 sobre 2. ¿Y esto por qué? Esto es por lo que se conoce como hipótesis de inducción. Entonces, por hipótesis de inducción. ¿Sí? Entonces ya tenemos esta forma aquí. Miren que el n más 1 de hecho es un factor común. Entonces podemos decir que esto es n más 1. ¿Factor de quién? De 1, si lo ven acá, más n medios. ¿Sí? Listo. Y ya teniéndolo de esta manera, podemos arreglar un poquito sumando estas dos fracciones. Miren que es este por este y este por este. Recuerden que este 1 está sobre un 1. ¿Sí? Y entonces se nos queda n más 1 por, miren, 2 por 1 es 2. Y 1 por n da n. Eso me da aquí n más 2 sobre 2. Y miren que esto es efectivamente lo que yo quería probar. Miren, veamos que se cumple esto. Efectivamente, yo empecé en la suma, desde igual 1 hasta n más 1 de i, y llegué hasta n más 1 por n más 2 sobre 2, que era efectivamente lo que yo quería probar. Por lo tanto, ya probamos el paso base, es decir, se cumple para el 0, b para el 1, y también ya probamos el paso inductivo. Como se cumple en ambos casos, lo que podemos afirmar es que la propiedad se cumple para todos los números naturales. Entonces,
todos los números naturales sin incluir el cero, ¿no? Pues porque en el cero está ese problema. Uno podría arreglar ese problema muy sencillo, pues no, es que no es un problema, haciendo que el i de la sumatoria no empiece en 1, sino que empiece en 0. Pero pues eso ya es cuestión de notación. Muchas veces pues no va a aparecer ese caso, porque pues sumar el 0 no tiene gracia, ¿cierto? Miren que si ustedes suman el 0, pues a esto no le pasa nada, ¿no? Agregarle el 0 pues no va a hacer nada en la demostración. Entonces pues para este tipo de sumatorias no suele incluirse el 0, aunque hay algunas en las que de pronto pueda ser necesario. Pero en este caso pues no hubo necesidad de poner el 0. Entonces miren que esta es una demostración que se hace por inducción. Lo que les dije, la inducción es un método de demostración poderoso y que muchas veces va a necesitar que se hagan más ensayos para ver si la propiedad que ustedes quieren probar es verdad. En el caso de las propiedades que por ejemplo en un curso más adelante de matemáticas discreta van a ver, van a ser propiedades relativamente sencillas en las que van a probar todo esto. Muy probablemente todo lo que ustedes necesiten probar lo prueben por inducción simple, aunque puede que les enseñen otros tipos de inducción, ¿sí? Que les enseñen inducciones algo más sofisticadas en las que por ejemplo el paso base son varios pasos, o sea, me refiero en el que ustedes necesitan por ejemplo más de un término para el paso inductivo, es decir, necesitan dos términos anteriores, o por ejemplo hay un método de inducción en el que ustedes usan todos los anteriores, es decir, dicen que la propiedad se cumple para todos los anteriores y prueban que se cumple para el siguiente. De hecho, con ese es con la que se prueba el teorema fundamental de la aritmética. Esa es la forma, con ese tipo de inducción. Y como les he mencionado, pues la inducción es simple, sirve sobre todo para probar este tipo de fórmulas, ¿no? Pues más o menos esto es lo que yo quería hablarles a ustedes de inducción, ¿sí? De pronto estos dos videitos pues son algo cortos y sencillos. La inducción es un tema largo y complicado. Hay muchos ejercicios que se pueden hacer. Yo procuraré, apenas les envíe los videos, también mandarles algunos ejercicios para que los revisen. No es necesario que me los envíen, evidentemente, pues ya hoy se acaba el curso, o esto es lo último que van a ver de mí. Entonces, pues los ejercicios por si ustedes quieren hacerlos, ¿sí? Para que aprendan un poquito de inducción y me pueden preguntar cualquier duda que tengan acerca de los ejercicios que yo les voy a mandar. Esos ejercicios obviamente, como les dije, no son para entregar, pero pues sí sería bueno que los hicieran. Todos los ejercicios que yo les mando se pueden hacer con este tipo de inducción. A veces hacer inducción es difícil, eso sí, no les diré que no. Hay veces que las pruebas no son tan triviales. Esta es una que es relativamente sencilla y por eso se usa ejemplos, porque pues, es fácil, ¿no? Es relativamente fácil. Hay otras cosas que son un poquito más complicadas y que pues ya toca echarles un poquito más de cabeza. Pero pues esto era más o menos lo que yo quería contarles de inducción. Uno puede hablar mucho más de inducción con más conocimiento de los números naturales, pero pues el enfoque del curso no era aprender los números naturales en detalle porque eso es bastante demorado. Así que pues con esto yo creo que terminamos. Esta sería la clase de inducción y pues suerte.